Carlos era un joven humilde que vivía en una comunidad sencilla, donde las dificultades eran parte de la rutina. Trabajaba en pequeños trabajos manuales, pero durante semanas no había logrado ganarse la vida. En casa, su madre, enferma y frágil, apenas podía levantarse de la cama, y su hermano menor lloraba de hambre, mendigando algo que no podía darles. El dolor de ver a su familia en necesidad lo oprimía profundamente, y cada noche se hacía más larga que la anterior. Esa mañana, tras ver a su madre tosiendo desesperada y a su pequeño llorando con el estómago vacío, Carlos tomó una decisión que lo destrozó. Su única posesión era un viejo celular, ya con la pantalla rota y poca batería, pero repleto de recuerdos, fotos de su difunto padre, viejos mensajes y recuerdos de momentos felices que jamás volvería a vivir. Era más que un objeto. Era un recuerdo vivo. Aún así, decidió que necesitaba venderlo para comprar comida. Con pasos lentos se dirigió a una tienda de segunda mano. El dueño miró el aparato con desdén y le ofreció unos billetes arrugados. Carlos dudó, como si le hubieran arrancado parte del alma junto con el aparato, pero cerró los ojos y aceptó. Esas monedas eran su única oportunidad de volver a casa con algo para alimentar a su familia. Salió de la tienda con un profundo vacío, pero también con una chispa de esperanza. Por fin tendría la leche que su hermano le había estado pidiendo. Al llegar a la panadería, Carlos entró tímidamente, evitando miradas. Tomó una botella de leche y se puso en la fila. Su corazón latía con fuerza, no de alegría sino de vergüenza. Contó sus monedas una y otra vez, temiendo que le faltara algún centavo. En ese momento, comprendió cómo la pobreza puede humillar incluso al más fuerte. A cada paso que daba hacia la caja, parecía oír risitas imaginarias, como si todos supieran de su sacrificio. Pero siguió adelante, firme en su determinación. Al llegar a la caja, Carlos colocó las monedas en el mostrador con manos temblorosas. El cajero las contó, miró de reojo y sin decir nada les entregó el producto. Para muchos era solo una botella de leche. Para Carlos era un atisbo de dignidad, la respuesta al llanto de su hermano, una victoria ganada a costa de perder su única posesión material. Tomó la leche como si fuera un tesoro y respiró hondo, intentando contener las lágrimas. En ese momento, sin que él se diera cuenta, un hombre entró en la panadería y se unió a la fila justo detrás de él. Era alto, bien vestido, con una mirada seria y penetrante. A diferencia de todos los demás, no parecía estar simplemente comprando algo. Sus ojos estaban fijos en Carlos, observando cada gesto. Mientras el joven guardaba apresuradamente las monedas que le quedaban, el hombre lo observó con atención. Intrigado por su postura humilde y el brillo de tristeza en sus ojos, Carlos, ajeno a lo que sucedía a sus espaldas, salió rápidamente de la panadería, agarrando con fuerza la botella de leche. El sudor le perlaba la frente, pero no era solo por el calor. Era una mezcla de vergüenza, alivio y miedo de no tener nada en el bolsillo. Corrió por las calles con la mirada baja, intentando ocultar su fragilidad. Solo quería llegar a casa y ver la sonrisa de su hermano pequeño mientras bebía la ansiada leche. Afuera, el hombre misterioso, aún sin identificar, seguía discretamente los pasos de Carlos. Algo en la escena lo conmovió profundamente. No era un simple acto de compras. Había dolor, sacrificio y amor grabados en el gesto del joven. Caminaba en silencio, manteniendo la distancia, sin querer ser visto, pero con una determinación que crecía con cada paso que Carlos daba hacia su casa. Al llegar al estrecho callejón donde vivía, Carlos entró en su humilde hogar. Su madre lo recibió con una leve sonrisa, y su hermano corrió hacia él emocionado al ver la leche. Carlos llenó 2 tazas y se las entregó. Ver los ojos del niño le conmovió. Fue un momento sencillo, pero tan significativo. No sabía que afuera el hombre desconocido observaba, inmóvil ante la escena. El extraño se quedó allí, con los ojos llenos de lágrimas. Lo que vio no era solo pobreza, era un sacrificio tan puro que le trajo recuerdos de su propia vida. Carlos no tenía ni idea de que lo observaban, ni de que esa mirada vigilante estaba a punto de cambiar por completo su historia. ¿Quién era el hombre misterioso y por qué esa escena le parecía tan importante? El hombre detrás de él
A la mañana siguiente de sacrificar su celular, Carlos se despertó con el peso de la decisión aún en el corazón. Aunque había traído leche a casa, sabía que el dinero se había esfumado. ¿Y qué pasaría mañana? Su madre parecía un poco más animada después de beber, pero seguía muy débil, y su hermano, incluso sonriendo, le preguntó si habría más comida más tarde. Carlos le acarició la cabeza y mintió, diciendo que sí. Sin embargo, en su interior, la desesperación crecía y la sensación de impotencia lo aplastaba cada vez más. Mientras tanto, el hombre que lo había observado en la panadería no podía dormir. Se llamaba Augusto, un respetado empresario que, a pesar de su aparente éxito, cargaba con profundas cicatrices del pasado. Al ver a Carlos vender su celular y comprar la leche, sintió un nudo en la garganta. Recordó cuando, de adolescente, experimentó la misma humillación: contar monedas en la fila de una panadería y sentir que todo el mundo lo observaba. Ese recuerdo le hizo decidir que no podía ignorar lo que había visto. Augusto condujo hasta la misma panadería al día siguiente y preguntó discretamente por el chico que había estado allí la noche anterior. El dependiente apenas lo recordaba, pero comentó que parecía pobre, con la ropa desgastada y las manos callosas. Para Augusto, eso fue suficiente. Sabía que tenía que encontrarlo. Presa de un impulso casi inexplicable, siguió las calles cercanas y finalmente reconoció el callejón por donde había entrado Carlos. Se quedó de pie durante minutos frente a la humilde casita, sin atreverse a llamar. Dentro, Carlos compartía con su madre y su hermano una hogaza de pan duro que le había prestado un vecino. Con cada pequeño bocado, intentaba disimular su tristeza para no preocuparlos. Pero lo que más le preocupaba era la falta de perspectivas. No había trabajo ni amigos que lo ayudaran, y lo poco que tenía se había esfumado. Su mirada se posó en las paredes descascarilladas, imaginando cómo sería una vida diferente. Lo que no sabía era que el destino ya estaba en marcha. Afuera, Augusto observaba por la ventana rota. Vio al niño sonreír al recibir el trozo de pan y a su madre sostener el vaso de leche como si fuera un festín. La escena despejó cualquier duda que le quedara. Sintió una urgencia en el corazón, como si estuviera en una misión. Recordó cómo alguien lo había ayudado en el pasado, cuando él mismo ya había perdido la fe. Ahora quizás era el momento de corresponderles. Pero ¿cómo podría acercarse sin asustar a esta desconfiada familia? Augusto caminaba de un lado a otro por la estrecha acera, intentando armarse de valor. Era un hombre acostumbrado a negociar grandes contratos, tratar con ejecutivos y gestionar a cientos de empleados, pero en ese momento se sentía frágil ante una simple puerta de madera. No quería que lo vieran como un extraño entrometido, pero tampoco soportaba dar la espalda y fingir que no había presenciado esta lucha diaria por la supervivencia. Dentro, la madre de Carlos tosió con fuerza, y él corrió a ayudarla. Augusto, al oír el sonido apagado de la tos, sintió que ya no podía esperar más. Apretó los puños, respiró hondo y tomó una decisión. Era hora de llamar a esa puerta y demostrar que no estaba allí por casualidad. Con cada segundo que pasaba, crecía la convicción de que este joven tenía algo especial y que su historia no podía terminar en semejante sufrimiento. Con paso firme, Augusto se acercó a la puerta. Levantó la mano, dudó un momento y finalmente llamó 3 veces. Al otro lado, Carlos se levantó sobresaltado. Hacía mucho que no tenían visitas. Se acercó lentamente, sin saber quién podría ser, y al girar el pomo, el corazón le latía con fuerza. Allí, frente a él, estaba el mismo hombre que lo había observado en la panadería, con 2 pesadas bolsas en la mano. ¿Qué diría Augusto y cómo reaccionaría Carlos ante esta visita inesperada? Los primeros auxilios. Carlos permaneció inmóvil ante el hombre bien vestido. No entendía el motivo de esta visita inesperada. Miró las bolsas que Augusto llevaba y luego a su madre, quien, tumbada en la cama improvisada, intentaba levantarse para ver quién llamaba. El silencio fue roto por Augusto, quien dijo con firmeza, pero con dulzura: «Vi lo que hiciste ayer. Vender tu único celular para comprar leche no es algo que cualquiera haría». Me conmovió profundamente. Confundido, Carlos no supo qué responder. El orgullo latía en su interior, mezclado con una necesidad imperiosa. Estaba acostumbrado a rechazar ayuda.
a no confiar en desconocidos. Pero los ojos de Augusto no transmitían lástima, sino respeto. Las bolsas llenas de comida flotaban pesadas en el aire y su madre, con voz débil, rompió el silencio. «Hijo, acéptalo. Necesitamos esto». Carlos sintió que se le encogía el corazón. Era como si se viera obligado a admitir su fragilidad. Augusto entró lentamente en la sencilla casa. Dejó las bolsas sobre la mesa y observó el entorno. Paredes descascarilladas, muebles desgastados y el olor característico de un hogar que llevaba tiempo sufriendo. Sin embargo, había dignidad en el lugar. La madre de Carlos le dio las gracias con lágrimas en los ojos, mientras su hermano pequeño corría hacia los paquetes, curioso por lo que contenían. Carlos observaba todo en silencio, dividido entre la gratitud y la humillación. «No estoy aquí para dar limosna», dijo Augusto, notando la incomodidad en la mirada de Carlos. «Estoy aquí porque vi algo en ti. Tienes coraje y carácter. Vender lo más preciado que tenías para alimentar a tu familia es algo que pocos harían. Lo respeto». Carlos tragó saliva con dificultad. Nadie le había hablado así nunca. Por primera vez, se sintió valorado por algo más allá de su pobreza. La madre, abrumada por la emoción, rompió a llorar. Tomó la mano de Carlos y dijo: «Deja que este hombre te ayude, hijo mío. Dios envía a las personas adecuadas en el momento oportuno». Carlos aún dudaba, pero ver a su madre sonreír a pesar del dolor fue lo que lo convenció. Asintió murmurando un tímido «gracias». Augusto le devolvió la sonrisa, una sonrisa leve pero llena de sinceridad. En ese momento, algo empezó a cambiar en aquella casa. El hermanito, emocionado, abrió los paquetes y encontró arroz, frijoles, fruta e incluso dulces. Sus ojos brillaban como si hubiera encontrado un tesoro. Corrió hacia Carlos y lo abrazó fuerte repitiendo: «Ahora tenemos comida, hermano». La vista le hizo a Augusto un nudo en la garganta. Esa familia, a pesar de todo, tenía algo excepcional: amor verdadero. Y eso era más valioso que cualquier fortuna. Mientras se preparaba para irse, Augusto puso la mano en el hombro de Carlos y dijo: «Esto es solo el principio. Quiero mostrarte que la vida puede ser diferente. Pero para lograrlo, necesitas confiar en mí». Carlos permaneció en silencio, mirándolo fijamente. No sabía si podía confiar en él, pero algo en su corazón le decía que este hombre no era como los demás. Era como si el destino hubiera puesto a Augusto en su camino. Tras la partida de Augusto, Carlos se quedó pensativo. Ayudar sin pedir nada a cambio era muy poco común. ¿Qué motivaba realmente a este hombre? ¿Por qué le importaba tanto? La respuesta seguía sin existir, pero una cosa era segura: la visita de Augusto había cambiado algo en su interior. Por primera vez, Carlos no se sentía completamente solo. ¿Qué intención real ocultaba Augusto y cómo este planteamiento cambiaría la vida de Carlos para siempre? El pasado de Augusto. Los días siguientes estuvieron marcados por la presencia constante de Augusto en la vida de Carlos. Siempre aparecía trayendo algo: comida, medicinas o simplemente palabras de aliento. Poco a poco, su desconfianza inicial se convirtió en curiosidad. ¿Quién era este hombre aparentemente exitoso que dedicaba tanto tiempo y energía a ayudar a una familia que ni siquiera conocía? Carlos, aunque agradecido, no entendía el motivo de su generosidad. Una tarde, mientras su madre descansaba y su hermano jugaba, Carlos decidió preguntarle directamente: «¿Por qué haces esto por nosotros?». Él dijo con voz firme pero llena de inseguridad. Augusto permaneció en silencio unos segundos, con la mirada fija en el suelo, como buscando el coraje para abrir viejas heridas. Luego respiró hondo y respondió: «Porque en el fondo he estado en tu lugar y sé cuánto duele». Carlos frunció el ceño, sorprendido. No podía imaginarse a ese hombre bien vestido y seguro de sí mismo pasando hambre, ni viviendo en una casa como la suya. Augusto sonrió con amargura y empezó a contarle: «Crecí en una favela igual que tú. Pasé hambre, dormí en suelos fríos y cargué con la misma vergüenza que tú ahora. Un día, alguien a quien ni siquiera conocía me tendió la mano. Esa ayuda lo cambió todo, y desde entonces decidí hacer lo mismo por los demás». Las palabras de Augusto resonaron en Carlos. Era difícil creer que un empresario exitoso hubiera tenido una infancia tan difícil, pero al mismo tiempo había verdad en cada mirada,
en cada pausa en su voz. Era como si cada recuerdo aún le doliera, incluso después de tantos años. Carlos sintió una mezcla de respeto y esperanza. Quizás después de todo, había gente buena en el mundo, gente que realmente comprendía el dolor ajeno. Aún así, Carlos no pudo evitar preguntarse si había algo más en la historia. Augusto parecía profundamente conectado con su dolor, como si existiera un vínculo invisible entre ellos. A veces, al mirar a su madre, veía que Augusto apartaba la mirada rápidamente, como si ocultara algo. Era evidente que este hombre guardaba secretos, y aún no los había revelado todos. La madre de Carlos, sin embargo, parecía no tener dudas. «Este hombre es un ángel que Dios nos envió», decía cada vez que Augusto se iba. «No cuestiones tanto, hijo mío. A veces las respuestas llegan con el tiempo». Pero Carlos no era ingenuo. Sabía que nada en la vida era gratis. Aún así, no podía negar que la presencia de Augusto ya estaba cambiando sus vidas de maneras que jamás imaginó. Esa noche, acostado en el delgado colchón junto a su hermano, Carlos pensó en las palabras que había escuchado. Un día alguien me contactó. ¿Quién había sido esa persona? ¿Y por qué Augusto se sentía tan conectado con su historia? El misterio lo consumía, y aunque comenzaba a confiar, presentía que la verdadera razón seguía oculta. El viento frío se colaba por las rendijas de la ventana rota, y antes de dormirse, Carlos presentía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Algo le decía que el pasado de Augusto estaba directamente ligado a su propio destino. ¿Qué secreto aún ocultaba Augusto y cómo podría transformar por completo el futuro de Carlos? La oportunidad. Habían pasado unos días desde que Augusto reveló su pasado. Carlos aún se debatía entre la gratitud y la desconfianza. Era evidente que este hombre no era como los demás, pero aún así, la vida le había enseñado a no confiar fácilmente. Fue una tarde lluviosa, cuando Augusto apareció de nuevo en su puerta, esta vez sin bolsas de comida, solo con una mirada seria y decidida, como si hubiera tomado una decisión importante. «Carlos», dijo entrando y sentándose en la vieja silla de la cocina, «te he ayudado a ti y a tu familia con lo básico, pero eso no lo soluciona todo. Quiero darte más que comida, quiero darte una oportunidad». Carlos arqueó las cejas, confundido. Augusto continuó. «Quiero que trabajes en mi empresa. No será una obra de caridad, será un trabajo de verdad. Necesito a alguien como tú, dedicado y honesto». Las palabras resonaron como un trueno dentro de la pequeña casa. Carlos sintió que se le aceleraba el corazón, pero pronto la inseguridad se apoderó de él. «¿Yo? ¿Trabajar en tu empresa? Pero ni siquiera tengo experiencia ni ropa adecuada. Nunca he salido de aquí para tratar con gente importante». Augusto sonrió con suficiencia y respondió. «La ropa se compra, la experiencia se aprende. Lo que importa es que ya tienes carácter». La madre de Carlos, al oír la conversación desde el dormitorio, alzó la voz con esfuerzo. «Hijo mío, acéptalo. Es la mano de Dios en nuestras vidas». Pero Carlos dudó. El miedo al fracaso, a no estar a la altura, lo consumía. Se sentía demasiado pequeño para la grandeza de la propuesta. Al mismo tiempo, la esperanza brotaba en su interior como una llama que intentaba encenderse. A pesar del viento de la duda que insistía en apagarla, Augusto percibió su indecisión y se acercó, poniéndole una mano firme en el hombro. «No lo entiendes, pero una vez fui tú. Yo también dudé de mí mismo. Si no hubiera creído en la oportunidad que me dieron, podría estar muerto hoy. No dejaré que la rechaces». La mirada firme de Augusto no dejaba lugar a dudas. Hablaba con la voz de quien llevaba cicatrices de verdad. Finalmente, Carlos suspiró profundamente y con voz entrecortada dijo: «De acuerdo, acepto». Su madre lloró de emoción, y su hermano pequeño corrió a abrazarlo, repitiendo que ahora tendría un trabajo de verdad. Por dentro, Carlos sentía miedo, pero también un tímido orgullo por dar un paso que podría cambiar no solo su vida, sino la de toda su familia. Esa noche, acostado junto a su hermano, Carlos pensó en cómo sería su primer día de trabajo. Imaginó las miradas de desdén, la ropa sencilla que contrastaba con el ambiente elegante de la empresa, las dificultades que seguramente enfrentaría. Pero algo en su interior le decía que, a pesar del miedo, no podía desaprovechar esta oportunidad. Por primera vez vislumbró un futuro posible,
Mientras soñaba con el mañana, Augusto, solo en su auto, miró por el espejo retrovisor y murmuró: «Aquí es donde tu vida empieza a cambiar, Carlos. Pero aún no conoces la verdad que te une a mí». ¿Qué le esperaba a Carlos en su primer día de trabajo y qué secretos aún guardaba Augusto? El peso de la injusticia. El primer día de Carlos en la empresa fue como entrar en otro mundo. Los pasillos eran amplios, las paredes de cristal reflejaban modernidad y todos parecían caminar con rapidez y seguridad. Él, vestido con sencillez y con pasos vacilantes, se sentía como un intruso. La gente lo miraba de arriba a abajo, algunos con indiferencia, otros con desprecio oculto. Carlos se tragó el nerviosismo, recordando la promesa que le hizo a su madre, aferrarse a ella para que pudiera tener una vida mejor. Augusto lo presentó al equipo, destacando su honestidad y perseverancia. Algunos aplaudieron mecánicamente, otros fingieron simpatía. Entre ellos estaba Renato, el entrenador, un hombre ambicioso que ya envidiaba a Augusto y ahora veía a Carlos como un blanco fácil. La mirada fría de Renato lo decía todo. No podía aceptar la idea de que un joven sin educación pudiera hacerse un hueco allí. Carlos no se dio cuenta al instante, pero acababa de ganarse un enemigo peligroso. Durante las primeras semanas, Carlos se dedicó con ahínco a su trabajo. Llegaba temprano, limpiaba su escritorio y anotaba todas las instrucciones. Su esfuerzo empezó a llamar la atención, y algunos compañeros, incluso, empezaron a respetarlo. Pero esto solo aumentó la ira de Renato. El gerente empezó a hacer comentarios pequeños y venenosos. ¿Puede con la presión? ¿O la gente así no dura mucho aquí? El veneno se fue filtrando poco a poco, contaminando el ambiente que rodeaba a Carlos. Un día, durante una reunión, Augusto elogió públicamente el desempeño de Carlos. «Este joven es un ejemplo de dedicación. Tenemos mucho que aprender de él». El corazón de Carlos latía con fuerza. El orgullo corría por sus venas. Pero Renato, sentado atrás, apretó los puños con ira. En ese momento, decidió que necesitaba destruir a Carlos antes de que pudiera ascender más en la empresa. Y su mente ya comenzaba a urdir una cruel trampa. Los primeros pasos del plan fueron sutiles. Renato empezó a sobrecargar a Carlos con tareas que excedían sus responsabilidades, con la esperanza de verlo fracasar. Pero el joven, incluso cansado, hizo todo lo posible por cumplir. Al darse cuenta de que no era suficiente, Renato cambió de estrategia. Empezó a manipular documentos y a difundir rumores de que el dinero estaba desapareciendo del sector. Carlos, al ser el nuevo y el más humilde, se convirtió en el blanco perfecto para sospechar. Pronto las miradas empezaron a cambiar. Algunos compañeros que antes se habían mostrado cordiales, ahora lo evitaban. Se oían susurros en los pasillos. ¿Robó? Esta pobre gente no resiste la tentación. Carlos notó los cambios, pero no entendía por qué, hasta que una mañana lo llamaron a la oficina de Renato. Allí el gerente lo acusó directamente. «El dinero que falta tiene tus huellas. ¿A quién crees que engañas?» El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Carlos intentó defenderse, pero sus palabras sonaron débiles comparadas con las pruebas que Renato había preparado. Un sobre con notas escondido en su cajón emergió como la pieza final de la farsa. Carlos juró no saber cómo llegó allí, pero nadie le creyó. Humillado, sintió el peso de todas las miradas condenatorias. Su sueño recién nacido pareció desmoronarse en segundos, convirtiéndose en una pesadilla. Cuando Augusto se enteró de lo sucedido, dudó, pero su corazón le decía lo contrario. Carlos no era culpable. Decidió investigar por su cuenta, sin revelar nada a nadie. Mientras tanto, Carlos, solo e indefenso, lloraba en silencio, preguntándose si el destino le había permitido ser feliz un instante antes de volver a aplastarlo. ¿Descubriría Augusto la verdad a tiempo o la injusticia acabaría destruyendo la única oportunidad de Carlos? La verdad oculta. La noticia de la presunta culpabilidad de Carlos se extendió rápidamente por la empresa. El silencio en los pasillos se interrumpía con susurros y las miradas sentenciosas lo seguían como sombras. Intentó mantener la cabeza en alto, pero por dentro se sentía destrozado. ¿Por qué me pasa esto?, se preguntó desesperado. Al otro lado, Augusto observaba desde lejos, convencido de que algo andaba mal.
Reconoció el brillo en los ojos de Carlos y supo que no había mentira, solo injusticia. Decidido a no permitir que la situación continuara, Augusto comenzó a investigar. Habló discretamente con los empleados, revisó las cámaras de seguridad y analizó los documentos que Renato había presentado como prueba. Algo no cuadraba. Los horarios no coincidían y los movimientos de dinero parecían haber sido inventados. Cuanto más analizaba, más seguro estaba de que alguien estaba manipulando la situación. El objetivo era claro. Carlos había sido utilizado como chivo expiatorio. Mientras tanto, Carlos regresó a casa derrotado. Su madre, al verlo abatido, intentó consolarlo. «Hijo mío, no dejes que la maldad te domine. Si eres inocente, la verdad saldrá a la luz». Pero Carlos, consumido por la vergüenza, apenas pudo responder. Su hermano pequeño, sin comprender del todo la gravedad de la situación, simplemente lo abrazó, repitiendo: «Creo en ti, hermano». Este simple gesto le dio a Carlos una chispa de esperanza, aunque atenuada por el dolor. En la empresa, Augusto empezó a seguirle la pista a Renato. Descubrió transacciones sospechosas en su cuenta personal y conversaciones truncadas con proveedores. Todo apuntaba a una trama de malversación de fondos de larga data, cuidadosamente oculta. Sin embargo, Renato no esperaba que Augusto estuviera dispuesto a investigar tan a fondo. El empresario sabía que desenmascarar al gerente no sería fácil, pero la justicia para Carlos era su máxima prioridad. Un día, Augusto llamó a Carlos a su oficina. El joven entró con paso pesado, esperando que lo despidieran definitivamente, pero para su sorpresa Augusto simplemente dijo: «Confío en ti, no te preocupes. Busco la verdad y probaré tu inocencia». Sus palabras fueron como un bálsamo para el corazón herido de Carlos. Por primera vez en semanas, sintió que no estaba completamente solo en la lucha contra la injusticia. Renato, al darse cuenta de que Augusto no se había creído su versión, empezó a actuar con más cautela. Pero en su orgullo, dejó entrever señales de nerviosismo. Pequeños errores, contradicciones en las reuniones, miradas inseguras. Augusto, experto en negociaciones y fraudes, anotó cada detalle. Sabía que pronto tendría la prueba definitiva para derrocar al gerente y restaurar el honor de Carlos. Mientras tanto, Carlos se dedicó aún más a su trabajo, a pesar de la desconfianza de sus compañeros. «No me rendiré», se repetía a sí mismo, incluso con lágrimas en los ojos. Era como si en el fondo supiera que la verdad no podía borrarse para siempre. Esta firmeza solo fortaleció la determinación de Augusto de no permitir que la injusticia prevaleciera. Esa noche, Augusto finalmente encontró lo que necesitaba: un documento firmado por Renato que acreditaba la malversación de fondos en su nombre. El gerente había cometido un error imperdonable. Con la prueba en sus manos, Augusto sonrió con alivio, pero también con aprensión. Sabía que el siguiente paso sería decisivo. Al día siguiente, la máscara de Renato caería ante todos. ¿Cómo reaccionaría Renato al ser confrontado? ¿Y estaría Carlos preparado para afrontar la verdad frente a toda la empresa? La caída del enemigo. A la mañana siguiente, la compañía bullía de rumores. Todos esperaban con ansias la reunión general que Augusto había convocado, algo poco común. Carlos, aún abatido, se sentó en un rincón de la sala, temiendo que este fuera su juicio final. Su corazón se aceleraba con cada mirada de desaprobación que recibía. Ya se preparaba para aceptar lo peor, incluso con la promesa de Augusto de que la verdad saldría a la luz. Cuando Augusto entró, el silencio invadió la sala. Su expresión era seria, pero sus ojos reflejaban determinación. «Hoy vamos a aclarar algo muy serio», dijo abriendo una carpeta sobre la mesa. Renato, sentado frente a él, se cruzó de brazos con falsa confianza, seguro de que su plan era perfecto. Carlos mantenía la mirada baja, intentando controlar la respiración, incapaz de imaginar lo que estaba a punto de suceder. Augusto comenzó mostrando los documentos que Renato había presentado como prueba contra Carlos. «Aquí están los documentos que incriminaban a nuestro nuevo empleado». Pero al analizar cada detalle, noté fallas. Pasó las hojas a algunos empleados, quienes susurraron sorprendidos ante las discrepancias en las fechas y las firmas. Renato tragó saliva con dificultad.
pero mantuvo la compostura, intentando aparentar calma. Augusto entonces sacó un nuevo documento de un sobre sellado. Este contrato, firmado por Renato, prueba la transferencia de fondos indebidos a una cuenta vinculada a su nombre. La sala estalló en murmullos. Las miradas, antes dirigidas con desprecio a Carlos, ahora miraban con asombro al gerente. Renato intentó interrumpir, diciendo que era una trampa, pero le temblaba la voz delatando su nerviosismo. Carlos levantó la vista por primera vez y vio la escena con incredulidad. Las piezas comenzaron a encajar en su mente. No había sido él, nunca había sido él. Sintió un alivio tan profundo que las lágrimas amenazaron con brotar. Al mismo tiempo, la ira por la injusticia sufrida ardía en su interior. Aquellos días de humillación podrían haber destruido su dignidad, pero ahora la verdad era claramente visible para todos. Renato, desesperado, intentó defenderse, pero Augusto no le dio espacio. Incluso mostró las imágenes de la cámara de seguridad que lo captaron rebuscando en el cajón de Carlos la noche anterior a las acusaciones. La prueba definitiva cayó como un golpe irreversible. Compañeros que antes dudaban de él, ahora miraban a Renato con desprecio. «Siempre supe que era un fraude», murmuró alguien. La reputación del gerente quedó destruida ante sus propios subordinados. «Carlos es inocente», declaró Augusto con firmeza. «Y más que eso, es un ejemplo de honestidad que muchos aquí deberían aprender a seguir». La frase resonó por la sala como un puñetazo de realidad. Carlos no podía creer lo que oía. Por primera vez, vio que todos lo miraban no con juicio, sino con respeto. Se sintió elevado de un abismo aparentemente infinito. Renato, escoltado por guardias de seguridad, seguía lanzando a Carlos una mirada de odio, como si jurase venganza. Pero para el joven, ese momento no se trataba de miedo, sino de renacimiento. Estaba libre de la acusación y había recuperado su honor. Sin embargo, en medio del alivio, un pensamiento lo atormentaba. Si Renato era capaz de tanto, ¿de verdad se rendiría? ¿La caída de Renato sería definitiva o regresaría para intentar destruir la vida de Carlos una vez más? La redención. Días después de la caída de Renato, el ambiente en la empresa era completamente diferente. Donde antes había desconfianza y murmullos, ahora Carlos era recibido con miradas de admiración. Caminaba por los pasillos con pasos aún tímidos, pero cada buenos días que recibía tenía un nuevo significado. Respeto. Augusto lo llamó a la sala de reuniones. Al entrar, Carlos aún sentía mariposas en el estómago, pero fue recibido con una cálida sonrisa. «Has pasado por una experiencia difícil, hijo mío», dijo el director, «pero lo has superado con dignidad. Eso demuestra la grandeza de tu carácter». Carlos, conmovido, simplemente le dio las gracias en silencio, sintiendo que se le quitaba un peso de encima. Como reconocimiento, Augusto anunció su ascenso a coordinador de equipo. La noticia corrió como la pólvora, sorprendiendo incluso a los más escépticos. Muchos compañeros, antes indiferentes, le ofrecieron su apoyo. Por primera vez, Carlos se sintió no solo parte de la empresa, sino de una familia profesional que había aprendido a respetarlo. Por la noche, solo en su sencilla habitación, Carlos reflexionaba sobre todo lo sucedido. Recordaba las noches de insomnio, las crueles acusaciones, la soledad que casi lo hizo rendirse, pero también recordaba el momento en que se reveló la verdad y la fuerza que descubrió en su interior. Fue como si hubiera superado una tormenta, para finalmente ver salir el sol. El nombre de Renato aún resonaba en su mente, pero ahora sin miedo. Si alguna vez intentaba regresar, Carlos sabía que ya no estaría solo. Había ganado aliados, respeto y, lo más importante, confianza en sí mismo. Lo que antes parecía una carga insoportable, ahora era combustible para un crecimiento aún mayor. A la mañana siguiente, al entrar a la empresa, Carlos fue sorprendido por una ovación. Todo el equipo lo esperaba para darle la bienvenida. Como líder, sintió que se sonrojaba, pero mantenía la frente en alto con orgullo. Ese fue el momento en que dejó de ser un simple becario desacreditado y se convirtió en un ejemplo de superación. «Gracias a todos», dijo con voz firme, pero llena de emoción. «He aprendido que la verdad puede ser puesta a prueba, humillada e incluso reprimida, pero nunca destruida.
Y si he llegado hasta aquí, es porque nunca dejé de creer en ella. El silencio que siguió fue roto por un aplauso aún más fuerte, sellando su victoria ante todos. De niño inseguro a hombre respetado, Carlos había descubierto que su mayor victoria no fue sobre Renato, sino sobre sus propios miedos. Ahora sabía que el futuro, antes incierto, estaba en sus manos. Y con una última mirada al horizonte a través de la ventana de la oficina, concluyó: esto no era solo el logro de un puesto, sino el comienzo de una nueva vida.